Bueno, como ustedes saben, ya estamos en el momento de las entrevistas de los lunes en esto que es la marca de una pasión. Y si hablamos de pasión, hoy estamos presentando en el programa un grupo musical que está demostrando una pasión por la música retro, por la música tropical, y son artistas nacionales. Y recuerden lo que siempre les digo, apoyen a los artistas nacionales. Voy a decir otra vez por si no escucharon bien. Sobre todo muchos canales y muchos programas de por ahí que deberían invitar más a los artistas nacionales. Hoy está con nosotros en nuestro programa, es un honor, es un gusto, Banda Sudamericana. ¿Quiénes son Banda Sudamericana? Bueno, aquí están con nosotros Clarisa, Gladys, Sandra. ¿Viste? ¿Por qué me salió? Ya dos veces. Dos veces ya. Clarisa, Sandra y Miguel. Los recibimos con un aplauso. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Clarisa? Muchas gracias, muy bien. Contentos por la invitación, por la oportunidad, por el espacio, para venir a demostrar lo que hacemos, ¿verdad? Que por es la favor, música. Contanos una vez, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo se conforma, cómo se arma? Porque ustedes están representando al otro grupo que son más integrantes, ¿no? ¿Cómo se conforma esta banda sudamericana? Y en realidad acá estamos tres, pero somos cinco en realidad los que estamos en escena, que hacemos, lo que te digo, la música, hacemos de todo un poco. Ya desde el 2009 estamos con la banda sudamericana. 2009 bastante, ya, sí. Y tenemos batería, tenemos teclado, las voces. ¿Cómo se llama el baterista? Juan Ignacio. Que si no lo nombrás, sabés cómo es el tema. Sí, y Juan Ignacio. El tecladista no quiere que lo nombren, ¿no? No quiere que se diga quién es. ¿O sí? Bueno, sí, vamos a decirle. Juan de la Cruz Vera es el tecladista y director del grupo. Bueno, Sandra, ¿y cómo va el conjunto? Contanos un poco. Ustedes son las dos voces, ¿verdad? Femeninas. Sí, así mismo. Con Miguel conforman un trío. Sí, todo muy bien, muy bien. Bastantes eventos, por suerte. Hacemos de todo, más música retro y vamos por más siempre. Contame una cosa, ¿quién hace la selección de la música, el repertorio, como se decía antes, de los temas musicales? Sandra. Y nuestro director, que es Juan de la Cruz Vera, él elige los repertorios. Miguel, vos sos la voz varonil. Sos la voz varonil del grupo. ¿Cómo es integrar un grupo? ¿Cómo es una vida cotidiana de un grupo musical? Como para que la gente sepa que no es venir y tocar, qué lindo, lo aplauden y ya está. No. Hay mucho ensayo, hay muchas horas, hay muchas cosas. Contanos un poco. Bueno, antes que nada, gracias otra vez por la oportunidad, Juan Carlos. Sí, así mismo como decís, a veces parecería que el mundo del artista en general, ¿verdad? Es todo color de rosa, pero no, implica mucho sacrificio, muchos ensayos, mucho tratar de superarse cada día. Tanto puedes amanecer enfermo de la garganta, que es lo peor para un cantante en particular, ¿verdad? Claro. Y tenés que meterle garra. También, gracias a Dios, estamos trabajando en otras labores cotidianas, el horario de oficina estándar, y eso suma un poquito de presión a la hora de ir a llegarse al lugar con buena cara, por ejemplo, o dejar el laburo atrás y los problemas laborales atrás y ir a transmitir, porque uno transmite, vos lo sabes bien, tantos años en cámara, vos transmitís lo que haces y bueno, esa es una ocasión donde realmente te prueba la vida y lo que elegiste que es la música y tratar de transmitir realmente buena onda, buena música retro en particular, que volvió con todo, Juan Carlos. O sea, la gente está un poquito cansada de lo nuevo, parece, y estamos tratando de transmitir tanto en la cumbia, como en lo romántico, como en inglés, en español y portugués también. Le hacemos y esa es la vida de los fines de semana, a veces que querés estar con tu gente y tenés que ensayar. Vos hace muchos años que estás en este tema, indudablemente. ¿Cómo ves hoy nuestra música aquí en el país, en general? No hablo de la música nacional, digamos en la variedad. ¿Se va tanto a la música que hoy se hace en día? Que por supuesto nosotros no estamos mucho, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo. Estoy más en la línea de lo que ustedes hacen, ¿verdad?
Sí, hay una tendencia, como solemos decir que la música actual a veces se comporta como el chicle, ¿verdad? Da gusto mientras tiene sabor, pero un ratito nada más. Claro. Después querés volver otra vez al sabor que dura más, que es la música de antes, la música que transmite palabras, transmite ideas, transmite sentimientos. Las de hoy también, pero muy pocas palabras, sentimientos muy complicados a veces, muy pocos. Pero bueno, volver al principio, ¿verdad? Nosotros también hacemos, Juan Carlos, discúlpame, no, me olvidé, música folclórica también hacemos. Sí. Entonces, ese momento es muy lindo donde vos salís de lo retro, de la cumbia y comenzás a meterle un 13 tuyutí o un chamamé y la gente explota, la gente está sedienta de esos ritmos, de esa onda, como se dice. ¿Verdad? Y a vos, Clarisa, ¿qué te gusta más de todo lo que acaba de decir él? Yo voy más por lo retro. ¿A vos te gusta más? Hay temas incluso que ni siquiera nosotras nacimos, ¿verdad? Que nosotros cantamos, ¿verdad? Y son temas hermosos. Yo voy más por lo retro. ¿Te gusta más lo retro? ¿Y vos, Sandra? También lo mismo. También lo mismo. Música retro, siempre. Están hechos de retro ustedes. Pero tiene razón Miguel, en la variedad de la música es donde está, porque hay gusto para todos, ¿verdad? Cuando hacen las cosas. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes cuando están en un evento, hay que ir por acá, hay que ir por el retro, no, vamos a darle más tropical, vamos a ir por lo nacional? ¿Cómo hacen para darse cuenta? Y normalmente vemos por las expresiones de las personas, ¿verdad? Porque algunos, a veces decimos, la gente no baila, pero la gente muchas veces van y observan y te miran de una forma, o sea, disfrutan de lo que hacemos, disfrutan de la música. Y eso es para nosotros importantísimo. Y es una satisfacción cuando ves que están ahí tipo hipnotizados mirando cómo lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y Miguel, seguramente eventos de todo tipo, de casamiento, fiestas, inauguraciones, seguramente tienen las redes sociales. Me vas a dar el teléfono, así nosotros ponemos también para contratar a Banda Sudamericana. Contame. Perfecto. Sí, y gracias a Dios ya estuvimos en expos, estuvimos en lanzamientos de productos. Estamos en los 15 años, Juan Carlos, para la gente, para los padres, para los tíos. Mientras ahí los muchachos ahí hasta abajo, nosotros estamos ahí con los padres, con los tíos, con los abuelos, pasándola re bien. En cuanto a lo que es las redes sociales, estamos en Facebook como Banda Sudamericana, estamos en Instagram como Banda Sudamericana PI. ¿Me ayudas, Clarisa, con TikTok también tenemos, verdad? En TikTok también estamos como Banda Sudamericana PI. Qué bueno. Sí, y el número de contacto sería el 0981-527-802. ¿Cómo dijiste que yo no te escuché bien? 0981-527-802. Y para terminar, Miguel, ¿quién es Andrés Romero? Yo sé quién es, pero Andrés Romero, para ustedes, ¿verdad? Antes que nada, para mí es un nuevo amigo, una persona encantadora en cuanto a lo que es cómo le dedica las ganas a que, como dijiste, a los grupos nacionales especialmente, él se siente feliz como nosotros si estamos frente a cámara, si estamos en radio, si estamos en una fiesta, en su casamiento, con sus amigos. Y es un conocido ya de años de Juan de la Cruz. Ellos tienen, parece, un amorío antiguo ahí con los canales, con la música, con Tito, con todo ya. Juan de la Cruz tiene años en este trabajo, en lo que es televisión, radio, haciendo jingles, etcétera, y por ahí viene la mano, creo que se conocieron, porque tomando cerveza no se habrán conocido, porque creo que no toman mucho, entonces creo que por la música fue. Que con Andrés debe hacer cerca de 30 años que nos conocemos, ya de los canales, precisamente, de traer los grupos, así que le mandamos un gran abrazo y le agradecemos la presencia de Banda Sudamericana aquí en el programa. Bueno, chicos, ha sido un placer, los estamos escuchando. Otro día van a tener que también hacer música nacional y chamamé, otro día que vengan, así que hacemos un variado de todo. Por ahí llamamos una bailanta acá, ojo. Así que gracias, Clarisa, muy amable por haber venido. Gracias a vos por la oportunidad, en serio estamos muy felices. Sandrita, muchas gracias. Muchas gracias por Miguel. la invitación. Maestro, un gusto estar contigo y con toda tu gente. Gracias. Lo despedimos con un aplauso. Banda Sudamericana, hoy en la marca de una pasión.